si el contenido es muy técnico o es muy comercial, porque en ciberseguridad el conocimiento, hay gente que conoce mucho y otros que estamos un poco con más necesidades, ¿no? Entonces, en la última sesión se nos trasladó que había sido un poco más técnico que comercial y la idea es acercarnos un poco más a la parte comercial, al modelo de negocio que estamos planteando y a ayudaros a que entendáis cuál es nuestra propuesta y que podáis trasladarla. En cualquier caso, ya os adelanto que es nuestra pretensión el estar pendiente de vosotros, detrás de vosotros, para que cualquier duda que os surja, planteamiento, alternativa, que os podamos responder. Ya sin más, dejo a José Manuel, que es el responsable de la unidad, el CEO de Syncronet, que es quien tiene el conocimiento y las capacidades y las va a explicar mejor que nadie. Nosotros permanecemos en la conferencia para cualquier duda que pueda surgir, que seguro que José Manuel la sabe trasladar. José Un Manuel, apunte, sí, perdonad, sí. vamos a grabarlo, ¿vale? Por si alguno lo necesita luego, pues grabamos la sesión, ¿vale? Ok, Gracias. Vale. Gracias, Costi. muy bien. Bueno, un poco el planteamiento es en línea de lo que estuvimos viendo en la última sesión. He intentado no repetir mucho, pues sobre todo por evolucionarlo un poco hacia la parte más comercial. Pero bueno, he utilizado también algunas de las slides un poco para darle hilo a lo mismo que la otra vez. Intentaré no repetirme mucho e intentaré, os lo prometo, ser lo más comercial que tengo dentro. Aunque yo siempre lo veo desde un punto de vista preventa, ¿no? Más de producto, bueno, al final tampoco es técnico puro, pero es verdad que está muy asociado al tema producto, ¿no? Entonces, simplemente por si hay alguien que no estuviera el otro día, nada, simplemente comentar un poquito que Syncronet es una empresa especializada en servicios de ciberseguridad bajo un modelo de pago por uso. ¿Vale? Nuestro modelo lo que hace es intentar asociar a un producto de ciberseguridad todo lo que creemos que es necesario que lo acompañe y pues de alguna manera ir sumándolo para poder dar un coste mensual de lo que sería una solución de ciberseguridad adaptada a un cliente lo más que podemos, ¿no? Entonces, llevamos pues unos 20 años implementando plataformas de seguridad y ya hace muchos años vimos en la parte de MSSP un modelo de negocio, con lo cual ya llevaremos unos 17 años un poco coincidiendo con cuando se empezó a arrancar este término aquí en España. Es verdad que al principio pues, costó un poco mover todo este modelo de negocio, pero también es verdad que sacamos una experiencia que nos hace un poco posicionar el producto porque llevamos ya muchos años, ya nos hemos encontrado clientes pues, que tienen su argumento, ¿no? Muchas veces de producto que ya tienen, el que es compatible, que no, que podemos integrar dentro de nuestras soluciones, etcétera, pues es un poco lo que vamos a ver hoy. Aparte de, pues llevamos la gestión de más de 220 plataformas diariamente, es decir, ingestamos los logs de todo esto, la telemetría y vamos buscando anomalías en ese sentido. Tenemos servicio de SOC propio. Con lo cual, pues bueno, pertenecemos a esa red nacional de SOCs, que también es una de las plataformas que utilizamos como inteligencia de amenazas, ¿de acuerdo? Y todos nuestros servicios están certificados por el Esquema Nacional de Seguridad. Sobre todo en la parte gestionada, esto es muy importante porque si tenéis algún cliente que quiera cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, va a ver en nuestro producto todo lo que le van a requerir a nivel técnico en una auditoría, que además en la parte de servicio ya está certificado, con lo cual es mucho más fácil el poder certificarse en este sentido, ¿no? Digamos, incorporar nuestras soluciones en su portfolio. Un poco lo que sí que vemos a veces en el área comercial es un poco de lío con el tema de las siglas, ¿no? Es por donde he querido empezar un poco por darle, sin intentar ser muy tostón, ¿no? Pero el tener muy claro qué es lo que estamos, en todas estas siglas que vamos moviendo, de qué estamos hablando exactamente, ¿no?
A nivel, sobre todo, perimetral, hace ya muchos años se dejó de trabajar con los que son lo que es un firewall tradicional y se empezó a trabajar con UTMs. Las UTMs vienen a ser una gestión unificada de amenazas. Esto significa que a un firewall le ponemos ciertos motores de búsqueda para que pueda detectar problemas de ciberseguridad, sí, que vamos buscando en cada uno de ellos. Por ejemplo, un motor de búsqueda es muy sencillo. Por ejemplo, un antivirus, ¿no? Que todo el tráfico que pasa por el firewall sea analizado por un antivirus. Esto muchas veces un cliente le da la vuelta y lo primero que te pregunta, ¿no? Entonces ya no me hace falta antivirus en los equipos. Bueno, no siempre estamos detrás de un firewall. Al final un firewall se pone entre Internet y la LAN y controlamos ese punto, ¿no? Pero un UTM vendría a ser eso, ¿de acuerdo? Es un dispositivo que se pone entre Internet y la LAN y permite hacer bastante más trabajo, sobre todo a nivel de SOC, lo que nos permite es tener más telemetría para saber cuándo hay un ciberataque. ¿De acuerdo? Cuando nosotros correlacionamos esa telemetría, vemos por dónde ha entrado el paquete, a qué equipo ha ido, etcétera. Con lo cual, para nosotros es un equipo indispensable cuando estamos hablando de una red. La parte de múltiple factor de autentificación, que es la parte esta de MFA para poder validar esos VPNs, ¿de acuerdo? Todo esto son plataformas de ciberseguridad que cada una se dedica a una parte. Tenemos también en la parte de sistemas de detección y respuesta, tanto el EDR, que es un sistema que nos permite instalar un cliente en un equipo, ¿sí? Más allá de un antivirus, ahora veremos un poco la diferencia, para poder ver el comportamiento de un elemento que se ha descargado un usuario, por ejemplo, y dependiendo del comportamiento que tiene, permitirlo o no permitirlo en línea, digamos, de forma automática. Además, también es un elemento que saca muchísima telemetría en la que luego, lo mismo que con la UTM, nos permite trabajar y hacer investigaciones sobre una posible amenaza que tenga un equipo, un ataque transversal, etcétera. ¿De acuerdo? Existe lo mismo en la parte de red, es decir, tú pones en la red algo que escuche y lo que hace es dependiendo de lo que está escuchando, el detectar una amenaza y poder bloquear cierto tráfico en caso de ser necesario, que sería la parte de NDR o lo que sería detección y respuesta en la red, ¿vale? Serían un poco los sistemas de detección y respuesta. A nivel digamos, telemetría o lo que serían los logs, como lo queráis llamar, es decir, esa es toda la información que vamos sacando de cada uno de los elementos que instalamos. En esta presentación hago bastante énfasis en esto, luego veremos también por qué, pero claro, un trabajo de SOC sobre algo que no saca telemetría o la telemetría no está centralizada es inviable. Es decir, un trabajo de SOC se basa en ir haciendo búsquedas sobre lo que está ocurriendo en una red y no es posible hacer ese trabajo si no se saca esa información, bien sea de los equipos, de la red, del UTM o de lo que sea, ¿sí? Es totalmente imposible y si no está centralizada también es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos esa telemetría, hay dos sistemas que nos permite hacer ciertas acciones de forma automática, ¿de acuerdo? Lo que sería un SOAR, que es como un automatizador, ¿no? Dependiendo de lo que va encontrando en la telemetría, ¿sí? En un SIEM, que viene a ser otra palabreja, en la que es un sistema de correlación de eventos, pues cuando encontramos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? Alguien que yo qué sé, desde algún país de estos famosos nos está intentando hacer un ataque de fuerza bruta. El IDS, ¿sí? Lo que sería el motor de búsqueda que tiene un UTM para esa labor, lo que haría sería meter todos esos logs, nosotros buscaríamos esa anomalía y daríamos una respuesta, ¿de acuerdo? Que podría ser bloquear inmediatamente durante N minutos esa dirección IP pública, ¿correcto? Entonces, esa orquestación, esa coordinación lo llevaría, por ejemplo, un SOAR. En la parte XDR sería lo mismo, donde tú lo que harías sería ingestar información de diferentes elementos de la red y con ellos mismos el poder bloquear una amenaza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando alguien descarga un elemento que un UTM ve que ya es dañino, el aislar ese equipo del resto de la red. ¿De acuerdo? Eso no se basaría en la telemetría, sino en la propia experiencia de los diferentes elementos de la ciberseguridad dentro de esta red, ¿no? Y luego tendríamos a nivel de servicio,
equipos de gestión de ciberseguridad, dos servicios, que serían la parte MDR, que tan de moda está en estos momentos, ¿de acuerdo? Que es detección y respuesta gestionada, que vendría a ser lo mismo que un SOC, para mi entender. Es verdad que son normalmente conceptos que tienen una delgada línea, ¿no? Al final, el SOC es el departamento que lo que hace es coordinar todas las investigaciones que vamos, de la telemetría que vamos encontrando, de las anomalías que vamos encontrando en la telemetría, ¿sí? Cuando tiene una M, para mí, no solamente encuentra, sino que también actúa. Por ejemplo, un departamento de SOC solo como tal, lo único que haría sería advertir a un cliente que tiene un problema, pero no tomaría una acción sobre los diferentes sistemas del cliente. Un MDR sí que tomaría esa acción. ¿De acuerdo? Esa acción puede ser automatizada con un SOAR o con un XDR, o puede ser una acción con de forma manual, digamos, desde el propio departamento de SOC. ¿De acuerdo? Así, en términos generales, más o menos todo lo que vamos a ver en la presentación se tendría que mover entre esta terminología. ¿De acuerdo? Un poco para los que el otro día no estuvieseis, nuestro modelo gestionado pues incluye una serie de servicios que nosotros vamos asignando a diferentes tipos de capas de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, la seguridad perimetral, la seguridad endpoint, toda la parte de múltiple factor de autentificación, también lo mismo hacia la parte de pentesting, hardening de usuarios, la parte de custodia de contraseñas y una parte importante de cibervigilancia, ¿de acuerdo? Este sería, digamos, lo que nosotros ofrecemos en formato gestionado, porque son elementos que se pueden luego ir sumando a nivel de costes unos con otros, ¿de acuerdo? Hasta poder adaptar dentro de cada uno de los clientes que tengamos, ¿no? Sea cual sea su tamaño, es decir, poder adaptar la parte, por ejemplo, todos los endpoints que nosotros pasamos ya tiene asociado un servicio, por ejemplo, de SOC 8x5, que tú puedes ampliar en 24x7, ¿de acuerdo? Entonces, todos los elementos o todos los hexágonos que estáis viendo aquí tendrían, digamos, esa parte de servicio o servicios añadidos. Un poco, como comento, es por facilitar también la adaptabilidad y el pago por uso en cada uno de los clientes que tenemos. ¿De acuerdo? Lo primero para poder ver más a nivel comercial, hay que tener en cuenta lo que siempre intento explicar, es que la ciberseguridad no se trata de ir colocando producto o servicios así aleatoriamente, ¿no? Hay una cosa muy importante, que es el tener claro lo que son la seguridad por capas. Es decir, tú no puedes pasar de una capa a otra sin tener la anterior cubierta. A ver, poderse puede, pero no es igual de eficaz o no es igual de eficiente, ¿no? Al final, si nosotros estamos intentando cubrir el objetivo de un ataque, que serían los datos de una empresa, nosotros tenemos un endpoint, sí, que sería el primer punto que habría que cubrir en cualquier tipo de empresa, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poco cómo, pero importante pues, que ese endpoint tenga un servicio de SOC y un servicio que haga búsquedas en tiempo real de lo que, digamos, de los índices de ataque o índices de amenazas que se van publicando, pues un poco con el objetivo de, además de la parte automática que aporta cualquier solución endpoint, intentar buscar cualquier tipo de anomalía que nos pueda, por ejemplo, representar una amenaza respecto al resto de la red de un equipo, ¿no? Al final, otra parte que tenemos que cubrir siempre es el perímetro, ¿sí? Dentro de ese perímetro, de esa plataforma UTM que antes hemos visto, que es este firewall, que tiene diferentes motores de búsqueda y que nos saca bastante información de lo que está sucediendo en nuestra navegación, tener pues, un SIEM donde nosotros tengamos todos los logs. También a nivel de normativa es algo que suelen solicitar bastante a menudo, con lo cual el producto, cuando nosotros hacemos un servicio gestionado de perimetral, incluye la parte del UTM a nivel de hardware, pero también incluye ese SIEM, esa inteligencia de amenazas, ese SOC 8x5, ¿no? Al igual que la parte de MFA. Este sería el punto por donde tendríamos que empezar todo el mundo a hablar de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Si yo no tengo esto, puedo hacer un pentesting. Sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente un sitio por donde
de alguna manera tenemos que comenzar. En la otra presentación que hicimos a nivel de webinar hay un artículo bastante interesante del INCIBE que hace un poco inciso sobre esto, ¿no? Las fases en las que se debería ir implementando los sistemas de ciberseguridad. Esto sería otra forma de verlo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a nivel de vender, porque nos va a costar más vender o menos, es el tema de la madurez de las soluciones del mercado. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que si esperamos a que todas las empresas a las que vamos ya no tengan otra solución de endpoint o no tengan otra solución de UTM o no tengan las diferentes soluciones implementadas, es complicado, ¿no? Tenemos desde las que llevan más tiempo en el mercado, que suelen ser más complicado intentar mover, como es la parte UTM. Sí, ¿por qué? Porque ya hace muchos años la gente ha ido apostando por este tipo de tecnologías. Son las tecnologías más maduras, las que nos va a costar más intentar mover dentro de una empresa, ¿no? Igual pasa con la parte endpoint, el MFA, etcétera, ¿no? Un poco la línea sería esa, a nivel digamos, de antigüedad de solución sería un poco, ¿no? Esa madurez de mercado. Eso también lo digo un poco por ver por dónde comenzar todo a nivel de venta, toda esta parte, ¿no? Lo que he hecho ha sido un poco segmentar, ¿no? Cada una de las soluciones. Nuestro servicio de seguridad perimetral, bueno, cuando alguien pone una seguridad perimetral, lo que intenta solucionar es, obviamente, lo que es la protección del perímetro de la red, pero sobre todo, en estos momentos, lo que uno intenta solucionar con esto, porque al final el endpoint hay muchas cosas que ya tiene el perímetro, es sobre todo el tema de los VPNs, ¿no? El que alguien puede acceder en remoto tanto a nuestra red como a una red que tengamos en una nube. Es decir, esto que estamos hablando, que siempre nos lo imaginamos en nuestra oficina, también es totalmente aplicable a cualquier tipo de nube, Amazon, Azure o cualquier otro proveedor, ¿no? En nuestro caso, además, solucionamos el servicio de SOC, ¿de acuerdo? El servicio de inteligencia de amenazas, que al final es una forma de comparar esas anomalías que vamos encontrando con sitios donde ya ha ocurrido todo esto, luego veremos un poco más, y el almacenaje de toda esa telemetría dentro del SIE, ¿de acuerdo? Esto sería lo que solucionaría, por ejemplo, a nivel de seguridad perimetral. ¿De acuerdo? ¿Cómo venderlo? Claro, os acabo de decir, y si veis en la anterior, la UTM sería una plataforma que ya todo el mundo tiene y es muy complicado mover algo que está funcionando correctamente. Además, no suelen pedir de comer. Quiero decirte que una vez instalado, mucha gente la deja ahí y ya se olvida un poco, ¿no? Al final, nosotros cuando nos vendemos esto lo vendemos más como un servicio, ¿de acuerdo? Como un pago por uso. Al final es un pago por uso mensual, aunque tenga un hardware incorporado. Es decir, tú puedes contratar la plataforma y nosotros nos encargamos del servicio completo a nivel perimetral, ¿no? Lo podemos hacer totalmente compartiendo la gestión con vosotros. Hay un control de cambios de ver qué cambia cada uno. Podemos hacerlo, digamos, marca blanca de muchas maneras, ¿no? Pero la forma de vendérselo a un cliente final, sobre todo, es como un servicio gestionado. Por ejemplo, si nosotros vamos a sitios donde ya haya instalado, por ejemplo, un Fortinet, al final Fortinet muchas veces se puede atacar ese tipo de operación por el tema de coste. El tipo de UTM que ponemos nosotros tiene un coste calidad-precio, sí, mucho más, digamos, competitivo frente a Fortinet, que suele ser el que nos encontraremos en cualquier tipo de instalación. ¿De acuerdo? Entonces, al final nosotros con ese pago por uso lo que hacemos es garantizar que esa plataforma tiene las últimas actualizaciones, tanto a nivel de versión como a nivel de motores de búsqueda, y nos aseguramos de que sus logs se están guardando en un sitio externo para que si tenemos un ataque, sobre todo tengamos la telemetría para ver qué ha ocurrido, etcétera, etcétera, ¿no? También a nivel de paquetes, hay 3 paquetes de seguridad diferentes, de acuerdo, que a veces es más fácil de adaptarlo a cualquier tipo de cliente, de acuerdo, que en otro tipo de plataformas. Y como os comento, sobre todo por el pago por uso. Al final, este tipo de tecnología debería de ser unificada. Es decir, lo que necesitamos es que dentro de la misma plataforma tener los suficientes motores de gestión de incidentes o de gestión de amenazas para poder ver un poco qué es lo que está ocurriendo en el perímetro o tener sobre todo la información de forma secuencial, digamos,
con el endpoint, con otras plataformas de seguridad para poder tomar decisiones de qué tenemos que hacer en un momento dado, ¿no? Además, dentro de este tipo de soluciones tendría que haber siempre un servidor de visibilidad que llamamos. Es decir, nosotros tenemos una parte de SIEM donde el departamento de SOC, digamos, hace su trabajo, pero al cliente también le tenemos que dar un servidor donde él pueda mirar para qué se está utilizando su navegación. O como servicio vosotros podéis acceder a este servidor para poner en valor este servicio. Es decir, o poder limitar, por ejemplo, una aplicación que no se tendría que estar utilizando cara a Internet o una serie de destinos, ¿de acuerdo? Que tampoco se tendrían que estar utilizando. Y a ese servidor de visibilidad sacando esos reportes un poco para poder atender al cliente, ¿sí? Y poder hacer esas visitas comerciales igual con un poco más de contenido, ¿no? Entonces, además de esto, tendría que tener esa gestión y correlación de logs, que es lo que aportamos con el servicio gestionado, ¿de acuerdo? En donde podemos hacer ese trabajo de SOC y poder bloquear más allá de lo que hace una plataforma de por sí, cuando una amenaza ha sido detectada en otro sitio, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Porque tenemos esa información en esa parte de inteligencia de amenazas. Se me ocurrió poner, que no sé si es muy comercial, te lo tenía que haber preguntado, Bárbara, antes, ¿qué es lo que nos suele parar este tipo de operaciones? ¿De acuerdo? Vamos a ser sinceros. Lo primero es la existencia de plataformas de otros fabricantes. O sea, cuando alguien tiene una plataforma, ahí nos vamos a encontrar un poco, nos va a parar un poco, sobre todo también las renovaciones, pues que no coinciden justo cuando vosotros vais a ofertar la propuesta. A este nivel podemos adaptarnos comercialmente y hacer alguna propuesta que sea lo suficientemente atractiva con meses de servicio para intentar aproximar, digamos, la renovación. ¿Sí? Es decir, si hasta dentro de 6 meses no caduca la plataforma, hasta dentro de 4, pues se puede analizar en cada cliente, ¿sí? Dependiendo de la operación, pues ver cómo nos podemos adaptar para que esto no sea un problema, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos aquí, cuando el cliente ya tiene una plataforma, es intentar que no note el cambio, ¿sí? Lo que hacemos es un servicio más a medida, donde vemos la configuración de la plataforma del fabricante que sea que tenga en ese momento, la adaptamos para que luego nada más no se tengan que cambiar los cables, ¿sí? Y también para la existencia de otras plataformas, yo las veces que he podido levantar una plataforma de otros, siempre he utilizado el modelo de negocio en sí. Es decir, la parte MSSP es con lo único que yo he conseguido levantar a la competencia de donde está, ¿de acuerdo? O por el hecho de llevar toda la gestión, tanto de la parte endpoint, de la parte UTM, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar el modelo de servicio gestionado, es decir, todo esto que rodea una solución para intentar levantar las soluciones de otros fabricantes dentro de vuestros clientes. ¿De acuerdo? En aquellos sitios donde no lo llevéis, yo creo que es la forma más efectiva de poder hacerlo. ¿De acuerdo? A nivel de solución endpoint, un poco qué solucionamos con la parte endpoint, ¿no? Nuestra parte endpoint, ahora lo veremos un poco más, digamos, sería como un antivirus más un EDR, ¿de acuerdo? Por eso un antivirus realmente, no he puesto todas las siglas, no he sido sincero, sería una solución EPP, ¿de acuerdo? Y una solución de detección y respuesta sería una EDR, ¿no? Pues bueno, nuestra solución lleva las dos cosas y se llama EPDR, ¿de acuerdo? Es un poco de ahí el nombre de EPDR. ¿Qué soluciona? Primero, proteger ante malware avanzado. Es decir, ya no funciona eso de tener una lista de los sospechosos que nos van a entrar en una red, ¿sí? Ya no, esa parte, digamos, en realidad ya dejó de ser efectiva hace tiempo. Ahora tu sistema de seguridad en el equipo tiene que tener algo más, ¿de acuerdo? Nosotros clasificamos el 100% de los procesos, ¿sí? Lo que más o menos el 99, algo se clasifica de forma automática y el porcentaje que falta lo clasificamos nosotros a mano, ¿de acuerdo? Cuando digo el 100% de los procesos, generalmente no se me suele mirar muy bien, pero si no, la solución no sería efectiva, ¿de acuerdo? Reclasificar algo por su funcionamiento nos lleva unos 20 minutos, ¿sí? Casi todo está ya, digamos, totalmente clasificado en confiable o no confiable, pero nosotros no tenemos franja de sospechosos, ¿sí? Es decir, para nosotros algo se puede ejecutar o no.
pero no es sospechoso, porque al final ese suele ser el gran problema de ciertas soluciones, ¿no? Dentro de esta solución también metemos nuestra parte de SOC, que hace un servicio de threat hunting. De acuerdo, lo que hacemos es detectar pues ataques transversales, ataques sobre puertos RDP dentro de los equipos, que pueden estar tanto detrás de un UTM como alguien en su casa, ¿de acuerdo? Y almacenamos para ello la telemetría 365 días, ¿de acuerdo? Esto es independientemente de lo que sería una consola centralizada de antivirus. Consola y gestión que también nos ofrecemos totalmente para aquel que quiera. Podemos gestionarla nosotros solo o podemos compartir esa gestión con el partner que sea. Lo único que no compartimos es la telemetría, ¿sí? La telemetría solamente es del departamento de SOC de Syncronet, pero lo que es la gestión en sí, podemos cubrir vuestro servicio cuando por alguna causa, yo que sé, verano o navidades o lo que sea, ¿no? Podemos cubrir esa parte de servicio que igual no dais en ese momento, o podemos llevar nosotros la gestión en caso de que no sea vuestro negocio, o podemos compartirla en caso de que complemente algo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo vendemos esta parte de Endpoint? Todavía queda mucho, aunque es la segunda solución más madura, ¿no? Lo que sí que está maduro es la parte de antivirus, es decir, más o menos todo el mundo, y ojo, que aquí te das muchas sorpresas, más o menos todo el mundo debería de tener un antivirus, ¿vale? Pero todavía queda mucha migración de antivirus a EDR. Luego vemos un poco más en detalle la gran diferencia entre los dos, pero os adelanto que, claro, un antivirus basado en firmas o sistemas heurísticos, etcétera, se queda corto desde hace mucho tiempo, ¿no? La parte de detección y respuesta es importante y, sobre todo, efectiva para la parte de ransomware, ¿vale? Otra cosa que no solemos encontrar es que las empresas no tienen centralizada su solución de ciberseguridad. Es decir, instalan, por mucho que sea una red de 5 equipos o de 10, o que sea una red pequeña, tenemos que tener una solución en donde tengamos de forma unificada todas las amenazas encontradas, porque de ahí nosotros sacamos oro, es decir, de ahí es donde nosotros vemos si hay un patrón en algo, ¿no? O si alguien desde un equipo ha intentado saltar a otro, o si de repente se han roto y dejan de actualizar dos soluciones de endpoint, ¿no? Que al final es un poco lo que ocurre por defecto. Entonces, es importante que la solución sea siempre centralizada. Entonces, hay muchas empresas que no tienen su solución centralizada, tienen diferentes endpoints y cada uno reporta en el equipo. Os adelanto, aunque luego creo que lo vemos un poco más, os adelanto que lo primero que se rompe cuando entra un atacante en un equipo, mágicamente es la solución de seguridad. Y lo segundo que se hace es borrar los logs, ¿sí? Entonces, quiero decir con esto que si esto no lo tenemos un poco centralizado, vamos a perder toda esa información que luego va a ser vital para poder ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? También vendemos este tipo de solución mucho por la parte de pago por uso, es decir, son servicios mensuales en los que podemos, pues de un mes a otro, ir adaptando el número de usuarios con crecimiento o lo contrario, ¿de acuerdo? También hemos utilizado muchas veces esta solución de endpoint porque hay dos opciones para vender posteriormente de forma cruzada, es decir, ya que tenemos el EPDR, el poder instalar una solución bastante operativa de gestión de parches, ya no solamente como el gratuito de Microsoft, con la parte de Microsoft solo, sino con el resto de elementos o sea, el resto de software que tengas instalado en un equipo, ¿no? Para hacer esa gestión de patcheado, de actualizaciones. Sí, también tiene otro plugin que además no tiene un coste muy alto para gestionar las claves del BitLocker de los equipos, ¿sí? De forma que podemos pues guardar esa información para cuando alguien no puede acceder a su equipo, pues poderle dar la contraclave, ¿no? Sería un poco como solemos intentar vender estas soluciones, ¿no? Por esa migración de antivirus a EDR, por el hecho de no tenerlo centralizado, centralizarlo, obviamente, todo esto estamos hablando en nube, sí, no hay que tener ningún servidor ni ninguna cosa así. El pago por uso al poderse adaptar a cada situación y esa venta cruzada posterior, cuando ya tenemos el EPDR instalado, pues gestión de parches y full encrypto, que a veces también es bastante operativa. ¿Cómo debería de ser una solución de este tipo? Detección y respuesta.
¿sí? Es decir, huimos ya de los antivirus, es lo único que realmente es algo eficaz contra la parte de ransomware, ¿no? Al final hay que detectar ese proceso y sobre todo que sea centralizada, por favor. Es decir, cuando tienes un ataque y pierdes todos los logs, luego vemos una situación de ataque, pero al final es un poco cruzar los dedos, ¿no? Esperar, como no sabes muy bien por dónde ha entrado, pues esperar a que no vuelva a ocurrir y eso suele ser bastante duro. Otra vez esta última parte. ¿Qué cosas nos encontramos que suelen parar este tipo de operaciones para que las tengáis en cuenta? Sobre todo problemas para desinstalar la solución anterior. Es decir, no sé si es que los informáticos somos perezosos o aquello de que funciona no lo toques o algo en ese sentido, pero hay problemas para desinstalar esa solución que ya está funcionando, aunque esa solución no sea centralizada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí en nuestro caso, en la parte endpoint, tenemos un poco de suerte y es que nosotros cuando instalamos la nueva solución, hay desinstalador de la solución anterior, de muchas de las soluciones existentes. ¿Sí? Yo que sé, ESET o cualquier otra. ¿Sí? Sí que tenemos un desinstalador que antes de instalar la nuestra, pues se desinstala el cliente anterior, ¿de acuerdo? Y luego lo mismo que pasa con las plataformas perimetrales. El tema de las renovaciones en meses o en años. ¿De acuerdo? Pues es que mi antivirus caduca dentro de 4 meses. ¿De acuerdo? Pues nos podemos adaptar comercialmente para intentar que no sea un problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Un poco lo que os comentaba, que sí que me gustaría hacer un breve inciso, ¿no? Porque, como digo, sí que hay muchas soluciones de antivirus instaladas en el mercado, pero no tantas de la parte EPDR, o sea, EDR, ¿no? De la parte de detección y respuesta. Este sería un poco la diferencia. El antivirus está más basado en firmas y métodos heurísticos, suele detectar malware que más o menos es conocido. De acuerdo, es una protección mucho más básica. Lo que hacemos es basarlo en un comportamiento, ¿no? Al final, entre la Big Data, Machine Learning, IA y compañía, lo que hacemos es el meter el 99, algo ya, digamos, categorizado y ese porcentaje que o bien se categoriza en 20 minutos o bien lo podemos categorizar nosotros, de forma de que al final podamos llegar a ese 100%, ¿no? Entonces, es importante. Toda esta telemetría a nosotros nos aparece en una plataforma que nosotros llamamos Orion, en donde nosotros podemos hacer ese servicio de threat hunting donde podemos ver pues, excesivas conexiones al puerto RDP desde IPs públicas, por ejemplo, ¿no? Y podemos aislar un equipo en remoto. Podemos hacer cierta operativa para poder tratar un ataque en caso de encontrar algo pues que nos llame la atención, ¿de acuerdo? Con cada una de estas cosas, igual que con cualquiera de las soluciones que nos van llamando la atención, lo que hacemos es primero abrir una investigación para comprobarlo y una vez que eso, pues directamente se actúa sobre el endpoint o sobre el firewall o sobre el elemento que nos va a hacer mitigar ese ataque, ¿de acuerdo? Con la parte MFA. La parte MFA uno piensa y está complicada, ¿no? Al final todos tenemos claro para qué sirve, para la protección ante credenciales filtradas, porque al final no nos podemos fiar mucho de que los usuarios no hayan utilizado la misma contraseña dentro de la red que fuera, ¿de acuerdo? Controlar ese acceso al VPN, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso, lo mismo que los anteriores, almacenamos la telemetría para que cuando luego tenemos una incidencia a nivel de ciberseguridad, poder ver quién había conectado, si viene de alguno de esos equipos o de dónde viene ese problema en concreto. ¿Cómo vender esto? Es el complemento ideal para la parte de teletrabajo VPNs en acceso remoto. Yo lo suelo vender mucho con el tema de que es un monedero para almacenar otros tokens, ¿sí? Es decir, generalmente cuando vas con una solución de este tipo, lo que te dice todo el mundo es, el primero de todos, es que el de Microsoft viene incluido en no sé qué. Es que el de Google es gratis para no sé cuántas, ¿de acuerdo? Y luego la tercera que te suelen decir es que no voy a tener 3 software, ¿no? Que el de Google y el de Microsoft, que es gratis, no les importa mucho, ¿sí? La solución que tú les estás planteando igual les importa algo más, ¿sí? Pero lo bueno que tiene también la solución que utilizamos es que puede ser monedero de otros tokens, ¿sí? ¿Monedero a qué me refiero? A como un bolsillo donde vas metiendo todos los tokens que vas registrando de forma que los tienes solo en una aplicación, tanto las que validas desde la propia aplicación, obviamente basada en la nube,
como los que almacenas de páginas web, por ejemplo, la de Microsoft, ¿sí? Entonces, vamos utilizando. Y lo bueno de eso es que puedes hacer backup para luego, cuando cambias de dispositivo, no tenerte que volver a registrar en todos, ¿vale? Además, otras veces lo hemos vendido por las múltiples fórmulas de validación. Podemos validar con un OTP, podemos validar con un pop-up, un modo push, podemos validar con un QR en la pantalla de un terminal server, podemos validar de diferentes formas que hay a veces que son más útiles para cierto tipo de usuarios o para otros, ¿no? Y también por la parte de pago por uso, que es adaptable totalmente. Esto en la solución de MFA se puede, digamos, adaptar a cualquier tipo de plataforma perimetral. Es decir, a poco que tenga 4 requisitos, podríamos adaptarla a Fortinet, a cualquier tipo de solución que ya tenga el cliente, con lo cual no depende de las 2 anteriores. ¿De acuerdo? ¿Cómo debería de ser una solución de MFA, ¿no? Se tendría que poder integrar con el Active Directory. ¿Sí? Con Active Directory, con la parte de Entra ID o cualquier base de datos ya de usuarios. Tiene que poderse integrar con más fabricantes. No te puede servir solamente para tu VPN, sino que podamos meter, como os he dicho, más tokens de más fabricantes, ¿no? Y sobre todo es importante el que se asegura. Y cuando digo segura, es que obviamente sea un administrador quien pasa el virtual token de un dispositivo a otro. No puede llegar, como pasa con alguna otra solución, un usuario cambiar de dispositivo y poderse llevar el token donde él quiera, ¿sí? Tiene que poderse, esa migración la tiene que hacer sí o sí un administrador, ¿de acuerdo? Donde encima está su backup, donde encima tiene todos los tokens de terceros también almacenados, ¿no? ¿Qué nos encontramos en este sentido? ¿De acuerdo? No tiene sentido poner un MFA, ¿sí? Si no tienes un firewall, o perdón, si no tienes un UTM o no tienes algún tipo de solución en ese sentido, ¿no? Y lo otro es las soluciones gratuitas en el mercado. Al final, esto es una solución que, como os digo, os he dicho ya un poco la primera, ¿no? La primera es que la de Google es gratis, la segunda es, luego no se puede integrar con el VPN, sí, acabas teniendo 3 aplicaciones, etcétera, pero como es gratuita, pues todos sabemos lo que es vender cuando lo que ofrecen los demás está incluido en el precio. Luego la de Microsoft realmente lo que trae por defecto en las licencias básicas no es tan, o sea, sí que tiene un cliente, pero no es muy operativo. En nuestro caso, estamos hablando, cuando hablamos de una solución de MFA, es una solución de MFA completa, donde tienes un sistema, por ejemplo, de geofences, ¿no? Donde tú puedes hacer que si tú intentas validarte desde España y el push te está llegando a Portugal, significa que no está tu móvil en el mismo sitio que estás tú, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante con nuestra solución es que se pueden integrar tanto dispositivos móviles como virtual token, sí, pero tenemos ese problema que, sobre todo en organismos públicos muchas veces, nadie quiere utilizar su móvil para digamos, la empresa, ¿no? Podemos poner token de hardware también, es decir, hay soluciones tanto compatibles como del propio fabricante. Podemos mezclar las 2 tipos de soluciones, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos hacer frente a casi cualquier proyecto. Un poco porque lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Tema de SOC a medida. El SOC a medida soluciona el darle una capa más de seguridad a los elementos de ciberseguridad que hay. Nosotros tenemos, digamos así, 2 tipos de producto. Uno que va a mirar más calidad-precio, otro que va a mirar más, digamos, el servicio. La parte del servicio que sea, digamos, más adaptable a otras plataformas que pueda tener el cliente. Cuando encontramos clientes que no quieren adaptar, por ejemplo, el endpoint o cualquier otro sitio, ¿no? O sea, o cualquier otra solución de ciberseguridad. ¿Qué soluciona? Pues soluciona sobre todo darle ese segundo nivel de ciber a las soluciones, toda la parte de correlación de eventos, toda la parte SIEM, muy para cumplir normativas, etcétera, ¿no? Cuando alguien no quiere cambiar los elementos de ciberseguridad que tiene, ¿de acuerdo? Sobre todo, esto se vende como un servicio para aquel que deja su Fortinet y lo deja ahí
durante años sin atenderlo, ¿no? Sin actualizarlo, sin atender sus logs. Al final es un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? También muy para la parte de cumplimiento de normativas, también se puede entrar mucho por ese lado, porque casi todas las normativas ya te piden una correlación de logs, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo debería de ser? Un SOC a medida, sobre todo, tendría que tener una relación calidad-precio para el servicio que estamos dando. Siempre lo comentamos, pero también puede tener un SOC a medida una empresa que no sea muy grande, ¿de acuerdo? Y que tenga una parte de inteligencia de esa amenaza fuerte para poder comparar todas esas anomalías que vamos encontrando, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos para en este sentido, este tipo de soluciones de SOC a medida? Sobre todo la integración con tecnologías y fabricantes. Es decir, no podemos ingestar cualquier tipo de telemetría, ¿sí? En la parte perimetral sí que es más sencillo, en la parte endpoint somos compatibles, pero no con cualquiera, porque tiene que haber la información mínima que necesitamos para poder hacer un servicio de SOC en condiciones. Un poco a nivel de entendimiento, ¿no? De toda esta parte de SOC. Y yo lo pongo muchas veces también cara a clientes que igual no tienen el concepto claro. Todo el mundo sabe lo que son una serie de cámaras y tener un videograbador. Este tipo de solución sirve sobre todo cuando estamos hablando de videocámaras y tú miras las imágenes de un videograbador, no te sirve para adelantarte a que alguien entre en tu casa o entre en tu negocio, ¿sí? Te sirve para ver por dónde han entrado a tu casa o por dónde han entrado en tu negocio, ¿sí? Pero no sirve, digamos, para intentar ponerse por delante del problema, ¿no? Al final, digamos, la parte de las cámaras sería como un UTM, un EDR, un NDR, ¿sí? El grabador para nosotros sería como un SIEM, solo que un SOC sí que miraría dentro de una inteligencia de amenazas qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Antes de que alguien entre a robar. Es decir, sí que podemos ver al ladrón entrando como para poder bloquearlo antes de que entre, ¿no? Muy en ese sentido. Entonces, importante también el que tengamos claro. Yo con el ejemplo de las cámaras y el videograbador, para empresas que no controlan mucho o que no hay un informático, lo suelo utilizar bastante, ¿no? Seríamos como una empresa de seguridad que lo que hace es ir revisando toda esa telemetría en búsqueda de esas anomalías. La parte de concienciación de usuarios, sí, sería un poco para localizar usuarios más sensibles y víctimas de phishing. Lo que se intenta con este servicio es dar una formación de ciberseguridad a los usuarios y, sobre todo, para mí la clave es evaluar a los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo venderlo? A mí este servicio me gusta mucho porque muchas veces ya no tienes que hablar con el informático de una empresa, sino que a veces, como estamos hablando de personas, también se le puede vender al CEO o a recursos humanos. Yo creo que con este servicio es con el servicio que más veces hemos hablado con un CEO, ¿no? Que parece una tontería, pero era ese señor que conocías el día de un ciberataque, pues con este servicio lo conoces un poquito antes, que siempre está bien. Lo mismo, ¿no? Es pago por uso, sobre todo adaptable al número de meses de concienciación. Importante tener evaluación y formación continua y un cumplimiento normativo donde también te piden este tipo de soluciones. Entonces, suele ser con estos argumentos con los que solemos llegar a vender concienciación de usuarios, ¿no? Para mí la clave de este tipo de solución es la evaluación por usuario, es decir, que no sea sino el controlar cómo ha ido mejorando un usuario, ¿sí? Importante, y que tengan un phishing de cierta calidad, ¿sí? Hay phishing que son en alguna plataforma extremadamente sencillos, entonces nosotros vamos añadiendo nuestros phishing un poco por darle alegría o tristeza a los usuarios, depende cómo lo veáis, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto que para este tipo de servicio? La parte sobre todo de el tiempo, ¿no? La cantidad de tiempo. Hay gente que se le hace muy largo un año entero concienciando usuarios. Nosotros a veces presupuestamos 6 meses. En esos 6 meses vemos que usuarios cumplen más y cumplen menos y los 6 siguientes igual ya solamente se hace sobre una parte de la empresa, como idea, ¿no? Por no intentar tirar a un año completo, pero es un poco las veces que nos hemos encontrado en ese sentido, ¿no? Custodia de contraseñas, lo tenemos muy claro, esta es muy sencilla, ¿de acuerdo? Lo único que aplicando un poco políticas de seguridad sobre quién puede acceder y que no todo es accesible, ¿de acuerdo? Y sobre todo guardando la trazabilidad del acceso o la cantidad de veces que intenta alguien con una contraseña que no es válida acceder a sus contraseñas.
Es muy posicionable, y eso es una idea, las veces que hemos movido esto, es muy posicionable después de un hardening de usuarios o una concienciación. Esto está el título mal, perdonad que ahí pone concienciación de usuarios, pero es custodia de contraseñas. Entonces, esto es muy, muy posicionable cuando hay una concienciación de usuarios anterior, es decir, si los resultados son malos a nivel de concienciación y los usuarios caen mucho en la parte de phishing, suele ser muy operativo el proponer una solución de gestión o de custodia de contraseñas. ¿De acuerdo? Yo sugeriría en la parte de custodia de contraseñas empezar por proyectos más pequeños. Es decir, no intentar llegar a toda la empresa en algunas ocasiones, sino empezar por departamentos de IT que lo acaban teniendo en un KeePass, el que los tiene en algún sitio. Sí, todavía existe aquel que tiene un archivo de textos en mitad del escritorio que pone contraseñas, que por favor, sí, pero normalmente es una forma de poder mejorar el sistema que se tiene. Y sobre todo, que no todo el mundo tiene que tener acceso a todo. Es decir, departamentos de técnicos más grandes o diferentes personas de la empresa que tengan solamente acceso. Al final, esto es adaptable también al número de usuarios de formato mensual. ¿Sí? ¿Cómo debería de ser? Segura, obviamente, ¿de acuerdo? Que se puede integrar también con Active Directory o Azure ID, ¿de acuerdo? Y que sobre todo sean trazables los accesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que más nos encontramos? Lo gratuito otra vez, ¿no? Tienes servicios tipo KeePass o tienes algún otro servicio, pues que bueno, nos cuesta un poco más moverlo en ese sentido, ¿de acuerdo? Un poco la parte de pentesting, lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué soluciona la parte de pentesting? Pues obviamente hacer ese análisis de ataques y vulnerabilidades tanto de la parte externa como la parte interna. En la parte interna hacemos mucho énfasis en buscar ataques transversales, es decir, si alguien accede a un equipo que tengo dentro de la red, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Qué vulnerabilidades podría explotar para llegar a otros hitos, ¿no? Eso sería un poco. Y también se puede, digamos, cumple muchas de las normativas que en estos momentos solicitan, por ejemplo, lo que es el pentest a un año, ¿no? ¿Cómo venderlo? Un poco por poder supervisar el resto de capas que tienen instaladas. Este servicio está bastante bien, como por ejemplo, imaginaos que lleguéis a un cliente donde ya tiene todas las capas anteriores cubiertas y queréis ponerlo a prueba. ¿De acuerdo? Estaría bien que fuera otra empresa que no la de ciberseguridad que ya tienen dentro, con lo cual podríamos utilizarlo un poco para saber hasta dónde llegaría un atacante en ese sentido, ¿no? En nuestra solución lo que nosotros proponemos como servicio son básicamente dos cosas, ¿no? Explicarle al cliente los resultados y proponerle soluciones, ¿sí? Y luego hacer un repentest antes de 60 días. Le damos 60 días al cliente para que pueda solucionar todo y a los 60 días, pues eso, que podamos volver a hacer un pentest, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que para esto normalmente? Que no tiene sentido sin capas anteriores de ciberseguridad, lo que os decía. ¿Se puede vender un pentest en alguien que no tiene un antivirus? Pues se puede, pero obviamente posiblemente se haga un pentest que tampoco sería 100%. También puede ser el argumento, ojo, para vender un antivirus o para intentar entrar en un cliente donde tú no llevas la ciberseguridad, pues muchas veces es un buen argumento pues, para poder escanear cómo de bien configurado tiene alguien de la competencia sus sistemas. ¿De acuerdo? En la parte de cibervigilancia, que es en este caso ya lo último, la parte de cibervigilancia lo que intenta sobre todo es conocer cuándo se filtran credenciales y documentos, ¿sí? Tener una serie de ratings en donde tú puedas ver cuál es tu nota promedio, tu KPI, a la hora de poder medir tus sistemas desde fuera y, digamos, cuál es tu valoración en ese sentido, ¿no? Tú vas solucionando tus problemas, tu valoración va subiendo. Y para mí, y también es una oportunidad de negocio importante, con el tema de la NIS2, aquello que pone monitorización de la cadena de valor, ¿vale? Hay que monitorizar la seguridad de la cadena de valor. Eso es un tema que es complicado de gestionar de otra manera, pero que en nuestro caso hay licencias en las que podemos monitorizar solamente el rating de una empresa de terceros, ¿sí? Para poder cumplir con esa parte de la normativa de la NIS2, ¿de acuerdo? Esto
cómo lo vendemos, sobre todo cuando el resto de capas están cubiertas. Hay gente que ya tiene todo lo anterior cubierto, es una forma de poner el contrapunto desde fuera. Entonces, intentamos moverlo muchas veces en ese sentido, ¿no? Otra de los argumentos que se suelen utilizar es el tema de las credenciales. El resto de capas de seguridad nadie las entiende, pero cuando tú hablas de poder ver cuántas credenciales hay en la dark web con un dominio en concreto, todo el mundo te entiende. Con lo cual se puede utilizar bastante para argumentar una venta en este sentido, ¿vale? Y como os digo, es un poco para tomar una toma de contacto desde fuera, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque la idea es que no sea ni intrusivo, ¿sí? Y que sea automatizado. Es decir, igual que por un pentest necesitamos firmar un permiso, para una cibervigilancia no, porque esa información es accesible desde Internet, con lo cual la buscaremos en Deep Web, Dark Web y compañía, pero totalmente anexa. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con el sistema que estamos protegiendo. Con lo cual, pues bueno, es bastante aséptico, si me permitís la palabra, ¿no? Y pues que tenga varias capas de búsqueda. Aunque cuando digo varias capas de búsqueda, pues que podamos ver los documentos filtrados, que podamos ver credenciales filtradas y más capas como pues, certificados, puertos que nos hemos podido dejar en nuestra página web como bases de datos, puertos SSH, cualquier cosa peligrosa, pero visto desde un punto totalmente exterior, ¿de acuerdo? En este sentido es una solución en la que no solemos encontrar mucho problema porque es esa parte de ser asépticos, ¿de acuerdo? Un poco sería el cómo poder mover cada una de estas soluciones. Espero no haber sido muy técnico, he intentado adaptarme bastante, pero esos argumentos que pone cómo venderlos realmente como intentamos cuando lo argumentamos delante de un cliente, ¿no? Y lo que nos ha marcado un poco la experiencia. De todas maneras, se aceptan opiniones, seguro que encontréis vuestro propio método, pero bueno, era por intentaros dar alguna idea. Me gustaría, como hemos hecho mucho énfasis en centralizar y en el tema de los logs para que un departamento de SOC haga su trabajo, que esta slide la saqué un poco de una formación que dimos para cómo gestionar crisis, ¿no? A nivel de ciber, ¿no? Al final, no sé si todo el mundo lo tiene claro, que estoy seguro que sí, pero generalmente un usuario suele caer o mete sus credenciales en un sitio web totalmente legítimo, ¿de acuerdo? O en un phishing ilegítimo, ¿de acuerdo? Ese sitio web o ese phishing al final es un ciberatacante o bien hackea un sitio web de terceros donde ya está tu correo, ¿sí? Donde el arroba lo que sea ya le dice qué empresa es con una contraseña, ¿de acuerdo? Y ese ciberatacante, y pongo ahí un viernes porque siempre es en viernes, es un poco broma, pero siempre es antes de una fiesta, ¿no? O por la noche o en algún momento que nadie le ve, lo que hace es hackear un PC o un equipo a través de esas credenciales, ¿de acuerdo? Lo que se hace en ese equipo automáticamente son las dos acciones que os he dicho. Se suele romper la solución de ciberseguridad que tiene, desinstalándolo, ¿sí? Por eso nuestro sistema también tiene sistema anti-tamper para intentar que nadie que no tenga la contraseña de desinstalación, que no es la del administrador del equipo, pueda desinstalarlo, pero al final si alguien se pone con un administrador local de la máquina, puede llegar a eliminar la solución de antivirus y de los logs. ¿De acuerdo? Y desde ahí lo que hace es lanzar al resto de la red un ataque. Instala un acceso, por ejemplo, un troyano de acceso remoto y desde ahí lo saca. ¿Qué ocurre con esto, no? Que al final nos acaban pidiendo ese rescate a cambio de la información. Me importa mucho esta parte, ¿no? El día que pasa este tipo de evento, ese día, bueno, aquí por darles un poco caña a quien le estaba dando formación, ese día conocemos al CEO, ¿no? Lo primero que me pregunta, nada más entrar por la puerta, es cuándo se pueden poner a trabajar, que todavía ni lo conozco a él y a veces no conozco ni la empresa, ¿de acuerdo? Ahí en datos del ataque, donde pone telemetría, esa es la parte clave para ver cómo levantamos la empresa. Es decir, lo primero que hacemos es hacer una parte de análisis forense para saber qué es lo que ha ocurrido. A veces estamos hablando de redes de 150 equipos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos esa telemetría, vemos por dónde ha entrado, analizamos esa información, corregimos el motivo, restauramos los datos y se comienza a trabajar. ¿Pero qué ocurre? Pues que si no tenemos esa telemetría, se restauran los datos, se comienza a trabajar y se cruzan los dedos. ¿Sí? Importante lo de cruzar los dedos.
porque como no sabemos claramente por dónde ha entrado todo esto, no sabemos si alguien yo qué sé, cosas que nos han ocurrido, alguien que ha descargado un ransomware en casa y lo ha ejecutado dentro de la oficina sin saber que era un ransomware, obviamente, pero claro, eso ya no ha pasado por cierta telemetría de la oficina, es decir, hay casuísticas para todo, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido, ¿de acuerdo? Al final, pues dependiendo de la cantidad de información, sistemas que tengas que levantar y tal, pues entre 1 y 4 semanas, dependiendo del tamaño de empresa. ¿Sí? Propuestas que te hace el CEO por el camino es, por ejemplo, cambiar 150 equipos como si no nos fuera a costar 4 semanas hacer eso mismo. Pero bueno, en un principio con la telemetría vamos muchísimo más seguro. Por eso es importante que la telemetría no esté dentro de las máquinas, esté fuera, ¿sí? Y podamos y la tengamos de forma centralizada, porque todo este proceso es mucho más rápido. En el modelo de negocio que nosotros planteamos, pues un poco lo que os comentaba en el anterior webinar, ¿no? La idea es ir sumando cada uno de esos hexágonos donde están incluidos todos esos hexágonos donde hay servicio, un poco con ese concepto de cuánto precio por cuánto es lo que eso, y que sobre todo sea adaptable, ¿no? Que si luego los PCs bajan y la gente de teletrabajo sube y van cambiando las necesidades de la empresa, se pueda ir adaptando, pero con todo el servicio que es adaptable a cada uno de los hexágonos. Al final, como comentamos un poco, ¿no? Se trata de hacer nuestro cubo de servicios dentro de una empresa que puede ser totalmente diferente a la empresa de al lado, donde podamos adaptar la ciberseguridad con el objetivo de que los cubos se amontonan bastante bien, ¿no? Y que ese crecimiento, si esa mensualidad, ese recurrente, pues vaya creciendo. ¿De acuerdo? Y uy, pelado, las 11 justo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, sí, ha sido muy instructivo. Súper comercial, Juan, ¿o no? Sí, bueno, no hemos hablado de pasta, pero sí, muy comercial. Muy bien. Ahora, ahora os damos tiempo para cualquier duda, pregunta que queráis lanzar, por favor. Ya tenemos ahí preguntas en el chat. Sí, si las vas leyendo, sí. Dale, ¿Las lees tú? Sí. Manuel, ¿habría algún tipo de integración con las soluciones de Microsoft 365, licencias de Business Premium? Esa me la sé. Sí, en un principio no habría problema por integrarnos con tanto el análisis de los logs que va sacando el Office 365, sin ningún tipo de problema. Igual que la parte de un controlador de dominio. También no es un elemento de ciberseguridad como tal, pero es importante también tener esa telemetría pues, para ver la cantidad de validaciones que hay en un momento dado. Vale, siguiente. ¿Cómo integraría con Google Workspace? Con la API del propio Google. También lo que haríamos sería lo mismo, correlacionar esa telemetría con el resto de telemetría que tenga la empresa, buscando eso. Es verdad que no podemos ir a cualquier tipo de entorno, pero los principales sí que los tenemos ya, digamos, trabajados. Siguiente. ¿Se hacen test de phishing con usuarios? ¿Otra, perdón? Sí. Repite esa, Bárbara, por favor. Si se hacen test de phishing con usuarios. Sí, nosotros la parte de la concienciación la hacemos de dos maneras. ¿Sí? Hacemos una, digamos que es un servicio de 3 meses con un ataque orientado de phishing a usuarios, ¿sí? Donde ahí hacemos 20 diseños de phishing analizando o investigando dentro de las redes sociales, web y noticias de la compañía, en donde a los usuarios no se les cambia la cabecera del correo, pero sí se les adapta bastante el correo. ¿De acuerdo? Lo que intentamos con eso es tener una medida para la empresa en esos 3 meses de si tiene que optar por un tema de formación, por un tema de concienciación, que aunque parezca lo mismo, son cosas diferentes y se trabajan de forma diferente, ¿sí? O hacia dónde tiene que ir un poco. Y luego tenemos la más clásica, la parte de concienciación, donde durante N meses se va mandando phishing. A la gente que cae se le da un vídeo y de ese vídeo se le hace una encuesta para ver que ha entendido el contenido. Correcto. ¿Se genera documentación parcial
total que sirva para una certificación en ese nosotros lo que hacemos es adaptar esa documentación, pero no generamos la documentación. Eso además no está muy bien visto, que el mismo que te hace la consultoría te haga la integración. O sea, tienen que ser empresas diferentes en ese sentido. De acuerdo, un auditor lo va a ver con mucho mejores ojos. En nuestro caso nos dedicamos más a la implementación de esas auditorías o de esa adaptación, esa documentación. Y siguiente pregunta, ¿cuál sería el proceso de actuación en caso de un ataque a la empresa por parte del SOC? El de aislar el ataque. Es decir, nosotros lo que hacemos, sobre todo fuera de horas, más que nada, bueno, se pasa un formulario para ver qué servidores son los que podemos actuar y en qué servidores no. ¿De acuerdo? O sea, antes se hace como una encuesta con datos que necesitamos a nivel de SOC y lo que hacemos es, sin preguntarle a nadie, a tomar una acción. Por ejemplo, en un ataque de fuerza bruta, siempre digo un poco lo mismo, ¿no? En la parte perimetral, pues se le niega una IP, un país, lo que veamos, dependiendo del tipo de ataque. En la parte endpoint, lo que se hace es aislar el equipo de la red. Solamente lo vemos nosotros desde la consola. Tenemos ciertas aplicaciones para poder ejecutar en el cliente, poder seguir investigando el problema, pero cuando vemos, por ejemplo, un ataque transversal de alguien que ha entrado por un puerto RDP, lo que hacemos es bloquear el equipo. ¿De acuerdo? ¿Contestado, Sergio? ¿Todo? Okay. Pues si tenéis más preguntas, aprovechar. Las dudas que tengáis. Pues nada, invitaros a abrir oportunidades con vuestros clientes y que contéis con nosotros para daros todo el apoyo que consideréis oportuno. Hay otra pregunta. Sí, por aquí dice, ¿qué se le puede ofertar a una empresa con Panda D360 más? Porque interesante, ¿eh? Eso no se ha encontrado mucho. El SOC a medida. O sea, podemos, en este caso no sería muy a medida, es decir, dentro de esa solución, digo, a nivel de costes, obviamente un SOC a medida es más costoso que un SOC, digamos, ya con el producto, pero ese tipo de producto, la idea sería ponerle un SOC a medida por encima, donde ir cogiendo esa telemetría para poder ir haciendo esas acciones. Pero, por ejemplo, en ese tipo de empresa se podría utilizar lo mismo que ya tienen instalado. Yo, José Manuel, yo me voy a... Como yo soy el de la pasta, una solución de este tipo, ¿qué entorno en este ejemplo, qué entorno de coste podríamos tener por usuario? Ahí Tienen margen, o sea, tienen margen de maniobra para... sé que os gusta mucho por usuario, pero dependiendo del número de usuarios, sobre todo. Para nosotros sí que es muy importante eso, sí, dependiendo del número de usuarios que estaríamos hablando, habría que segmentarlo más o menos. Al final, la implementación que hace falta no es exponencial al número de los usuarios que hay, ¿sí? No sé de cuánto podríamos estar hablando. Por ejemplo, para una red de unos 60 usuarios a un 5,6 euros más o menos por usuario. De la parte de SOC a medida más los productos que ya tengan, ¿sí? Nosotros en la parte de SOC a medida, como los productos no los llevamos, sí, digamos solamente sería la parte de servicio, telemetría, todo lo que hace falta para poder hacer el trabajo del SOC, ¿sí? Y aparte el SOC. Sale muchas veces más económico, por ejemplo, en este ejemplo de Panda AD360, el hacer, bueno, que al final es el mismo producto, el Buzzword PDR, y de ahí meterle nuestra licencia de Orion, donde nosotros ya podríamos hacer esto de forma automática. Y el coste creo que al final saldría más a cuenta cambiando lo que son los endpoint, pero depende de cada instalación en ese sentido. Gracias.
Me ha costado mucho, Juan, contestarte No, eso. Que lo no, sí, sí. Yo siendo de la parte comercial, aquí sería interesante, como comentaba José Manuel, ver si la solución de Panda le queda mucho tiempo para que se caduque, porque al final la idea es que vaya todo dentro de la misma plataforma. Entonces sería interesante saber si les queda poco tiempo para que el Panda caduque cuanto antes mejor para poder cambiar al EPDR de WhatsApp y tener todo en la misma plataforma. Eso sería un poco el resultado ideal. En ese sentido, dentro de la solución, con las soluciones que funcionamos, sí tenemos un coste más ventajoso que comprar el Basware Advanced EPDR, por ejemplo, que es una solución que utilizamos por defecto, directamente a un mayorista, porque luego nosotros le agregamos el servicio gestionado, etcétera, y por cantidad, al final nosotros lo que estamos haciendo es alquilar esa licencia de forma mensual, solo que le aplicamos encima servicio, etcétera. Sí, obviamente no es lo mismo a nivel de coste, porque hay que ponerle todo un servicio encima, pero a nivel de unidad de licencia sí es más económica de lo que hay en el mercado por las cifras que movemos, simplemente, ¿no? Pero sin otra cosa. Que la que hay dentro del servicio, quiero referirme, sí que tiene un coste diferencial. Vale, si es que tengo otra pregunta. En la diapositiva de costes anterior, el UTM parece estar en alquiler. ¿Se podría adquirir o qué UTM se trata? Si lo hacemos adquirido, sí, de cualquier marca, el UTM no solemos tener mucho problema para integrarlo en un SOC, pero al final esos logs son muy fáciles de particionar para buscar, ¿sí? Entonces podemos utilizar casi cualquier tipo de UTM, que nos pasa diferente en la parte endpoint, que ahí somos más estrictos porque es más difícil buscar esa información con la telemetría que sacan algunos endpoint, ¿no? Se podía comprar sin ningún tipo de problema o podrían alquilarlo con nosotros. Es un poco lo mismo que las licencias. Nosotros, por las cifras en las que nos movemos, a veces tenemos mejores costes que los mayoristas, dan por defecto, sí, por eso. Nosotros solemos utilizar mucho todo lo que es alrededor de Basware por un tema de calidad-precio y por un tema de alquiler mensual, ¿sí? Al final nos permite mucho jugar con el tipo de servicio. Tú puedes tener, imaginaros, una estación de esquí como cliente, poner un residual muy bajo en los meses de verano e implementar un servicio de ciber encima, ¿no? Por ejemplo, Forti lo tiene mucho más complicado en ese sentido, por eso no utilizamos tanto sus plataformas. Pero en caso de Basware, tú puedes parar o arrancar la plataforma a nivel de servicios de suscripción cuando quieres. Entonces, utilizamos mucho ese tipo de plataformas. Ya está todo automatizado y ya viene dentro de la solución completa. Aunque podemos adaptarnos, como comento, a nivel de SOC a medida a casi cualquier cosa, y en pan perimetral más todavía. Yo trasladar de nuevo que hablando de la pasta, lo que hemos intentado es, aprovechando todas las capacidades que tiene Syncronet y toda la automatización, es ofrecer estos servicios en un coste muy racional. No estamos hablando de costes que están fuera de mercado, ni que no dejan márgenes para vosotros de cara a trabajar con el cliente final. Como bien dice José Manuel, hay que ir propuesta a propuesta, dependiendo un poco de las necesidades. Si es algo que ya lo podemos montar nuevo o tiene que ser aprovechando la infraestructura existente, pero ya os indico que sí son propuestas muy competitivas lo que se está trasladando. Yo lo insisto en la opción de tener un coste por usuario, pero la realidad es que es complicado conseguirlo. Le dices qué marca de UTM se montan en un estándar. Basware es la que tenemos más automatizada dentro del sistema. Muy bien, pues lo dejamos aquí si no hay más preguntas. Agradeceros vuestra atención. José Manuel, tu presentación, estupenda como siempre. Y nada, estamos en contacto para cualquier cosa. Os enviaremos la grabación a todos los asistentes. Y cualquier duda, más que encantados de poder atenderos. Muchas gracias y que tengáis buen día.
Hasta luego. Gracias, adiós. Chao. Gracias. Buen día, muchas gracias.